Método de la burbuja, Selection Sort, Insertion Sort, método secuencial y método binario. Son los métodos de ordenamiento y de búsqueda que trataremos de explicarles el día de hoy. Para ello quiero dar un pequeño resumen de lo que hacen en general. Y es que el método de ordenamiento se enfoca en ordenar una serie de elementos de un arreglo, utilizando diferentes métodos, y el método de búsqueda fue creado para hallar determinado elemento de igual forma por medio de diferentes sistemas. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Método de búsqueda secuencial. Para nosotros el método de búsqueda más intuitivo que existe. Y es que este método literalmente lo que hace es buscar elemento por elemento, uno por uno, en orden secuencial hasta hallar el elemento que deseamos encontrar, haciendo que este pueda ser poco eficaz, pues este puede tomar una gran cantidad de pasos. Entrando a los elementos técnicos del código, este simplemente es creado con un ciclo for, el cual va desde el primer término hasta el último, y compara cada elemento hasta que el número que buscamos sea el mismo al elemento según su posición en el arreglo. Método de búsqueda binario. En este otro método de búsqueda el enfoque principal es disminuir la cantidad de pasos que se dan en el método secuencial, para una búsqueda más eficiente y de menor número de pasos. Esto lo hace por medio de una división, o mejor dicho de manera más informal, partiendo el arreglo de elementos a la mitad, donde dependiendo del valor de tu número y un método de ordenamiento antes aplicado, el programa va cortando el código en mitades de mitades, hasta que el valor que buscamos sea igual al elemento que está en la mitad del arreglo. Básicamente en el código definimos qué es la mitad por medio del for integrado, que irá variando su valor dependiendo del lugar que le toque cambiarse, pues por medio del if se preguntará si el elemento de la mitad del arreglo es el deseado. Si no lo es, habrá otras dos condicionales, pues dependiendo si el número que buscamos es menor o mayor, el código se volverá a dividir. Ahora solo buscará en el lado del número que sea mayor o menor a lo buscado. El método de la burbuja es un método de ordenamiento que consiste en ordenar precisamente un grupo desordenado de datos de forma ascendente. Este método funciona comparando las dos primeras posiciones. Si la primera posición es mayor a la siguiente, se intercambian. Si la segunda es mayor que la tercera, se intercambian. Si la tercera es mayor a la cuarta, se vuelven a intercambiar. Y así sucesivamente hasta que el número mayor llegue a la última posición. Luego volvemos a regresar y empezamos a repetir el mismo proceso, ¿no? En una computadora iniciamos con dos ciclos for. El primer ciclo for va a recorrer todo el arreglo de números y el siguiente va a servirnos para la comparación. Después de esto necesitamos un ciclo if. Si la primera posición es mayor a la siguiente, se intercambian. Esto con ayuda de una variable temporal. El siguiente método es selección short. En este método, que de igual manera es de ordenamiento, lo que voy a hacer es ordenar de manera ascendente, del menor hasta el mayor. Solo que en esta ocasión voy a recorrer todo mi arreglo. Recuerdo la posición en la que se encuentra el menor. Y ese menor dato lo voy a colocar del lado izquierdo. Ahora vuelve a empezar, solo que ya no le voy a dar importancia a la primera posición porque ya la ordené. Y vuelvo a recorrer mi arreglo, busco el menor y lo vuelvo a ordenar del lado izquierdo. Ahora bien, en una computadora utilizaríamos dos ciclos for. El primer ciclo for te asignaría el valor mínimo y mi segundo ciclo for me ayudaría a la comparación de los datos para colocar el menor del lado izquierdo. Finalmente, Insertion Sort. Este algoritmo construye el arreglo final de uno en uno, tomando elementos de una lista no ordenada y colocándolos en la posición correcta dentro de la lista ya ordenada. El algoritmo comienza con el segundo elemento, compara ese segundo elemento con el primero y lo coloca en su posición correcta, ya sea dejándolo donde está o intercambiándolo. Luego toma el tercer elemento y lo compara con los elementos anteriores y lo coloca en su lugar correspondiente. Este proceso se repite para todos los elementos en el arreglo. El algoritmo toma un nuevo elemento, lo compara con los elementos ordenados y lo coloca en la posición adecuada. En el código podemos notar dos ciclos. El primero va recorriendo el arreglo uno a uno y el segundo ciclo va a comparar a los elementos que están detrás de él, por lo cual se harán las respectivas comparaciones con el if de cada uno de los tamaños.
Y por medio de la variable temporal haremos el debido intercambio, de ser necesario, hasta que el elemento se coloque en el lugar indicado para pasar a la siguiente posición y repetir el proceso.